Buenas noches. Damos inicio entonces a la clase que tenemos virtual, al encuentro síncrono del día de hoy, 12 de agosto de 2025. Bueno, quiero darles una bienvenida a todos ustedes a esta materia que se llama Bodega de Datos. Espero pues que nos vaya muy bien en este nuevo encuentro con la sabiduría y con el conocimiento. Voy a comenzar con la presentación. Pues aquí tenemos, vamos a socializar la asignatura. Se llama Bodega de Datos. Mi nombre es César Tulio Díaz Salgado. Como ustedes pueden apreciar, mi correo electrónico, cesartulio.diaz-salgado@fumc.edu.co. Continuando acá, pues bienvenidos, participemos de esta propuesta académica donde cada uno sea constructor de su proceso de aprendizaje y sea responsable y crítico de la calidad de la educación. Depende del trabajo mancomunado de la institución, de los profesores y los estudiantes. El futuro está en sus manos. Voy a compartir con ustedes la pantalla para que puedan apreciar. Entonces, vamos a compartir la pantalla para que ustedes puedan ir apreciando. Bueno, como les decía, entonces vamos a socializar la asignatura. Eh, Este es mi nombre, soy su profesor César Tulio Díaz Salgado, como saben, licenciado en Tecnología Informática de la Universidad Católica de Manizales, tengo una especialización en Tecnología y Base de Datos y Seguridad. Tengo más de 20 años de experiencia en la docencia en el área de sistemas de informática, más de 10 años de experiencia como administrador de base de datos en el sector empresarial privado. Y bueno, actualmente estoy en la María Cano y en el SENA como instructor de sistemas y software. Mi papel en la María Cano, pues profesor asistente e innovación y emprendimiento. Vamos a mirar la justificación de la materia. Entonces dice, el desarrollo de software innovador en los diferentes sectores económicos requiere de una mejora en sus procesos de producción. El talento humano como parte fundamental de esto requiere de una formación en excelentes cualidades y calidades que se ven reflejados en las diferentes mediciones del desarrollo de productos que se hacen en la industria y con modelos como CMMI, donde se mide la capacidad y madurez para el desarrollo de software o los determinados modelos de calidad planteados a través de estándares reconocidos por la comunidad científica como la IEEE y la ISO, donde se insiste en la necesidad de que los grupos de trabajo demuestren competencias en diferentes aspectos del ciclo de vida del desarrollo de software, como parte de creación de infraestructura necesaria para garantizar su calidad. Poveda y Espinosa, 2002, afirman que el término aplicativo de software o programa se aplica a aquellos componentes de un sistema informático que no son tangibles, es decir, que físicamente no se pueden tocar y que el software sencillamente es el conjunto de instrucciones que contiene la computadora. Además, el mismo concepto aplicativo de software supone que es un conjunto de pasos que se indican a la máquina, hardware, aquello que debe hacer. En otras palabras, un aplicativo de software está diseñado para agilizar, dinamizar y facilitar la realización de alguna tarea en particular, como por ejemplo alguna tarea de índole médica, educativa, música, contabilidad y soporte en la toma de decisiones. Continuamos aquí, entonces dice, como lo afirma Muñoz, 2003, durante los últimos años se ha multiplicado el estudio tendientes a analizar la información como factor clave para toma de decisiones en la empresa, clave de la gestión empresarial y eje conceptual sobre el que gravitan los sistemas de información empresariales. Cierro comillas. Asimismo, investigaciones como las descritas por Roldán de Marque A. Rosado y S. Marín E. 2014 reportan la necesidad de emplear técnicas de interacción que respondan a características particulares de los usuarios y faciliten la relación de dichos recursos.
Sin embargo, estos mismos autores, al igual que Fría, Wachowski y Smolokia y Wankowat 2009 afirman que se requiere de un mayor conocimiento de su uso para adaptar tecnología de información a las necesidades particulares en los diferentes ámbitos del conocimiento. Las bases de datos no relacionales y específicamente las bodegas de datos son importantes para la solución de problemas en cualquier ámbito del conocimiento. Su formulación de manera creativa promueve la eficiencia y eficacia en las organizaciones, además de la formación de personas con pensamiento crítico como principio de formación en la institución. La aplicación de su arquitectura de diseño es un tema fundamental para el desarrollo de tecnopactos y la promoción para el desarrollo de IDI mediante programas y aplicativos web y móviles en la ingeniería de software que puedan tener pertinencia en el ámbito productivo de la sociedad. Estas habilidades se enmarcan dentro de unas competencias específicas que están dadas por el Ministerio de Educación hacia el área de ingeniería del software y están plasmadas en tres aspectos básicos: interpretación y representación, formulación y ejecución, argumentación. Estas competencias específicas están a la vanguardia de actividades diferenciadoras que pretenden conocer el proceso de diseño de los algoritmos y sus programas, identificando métodos y estructuras para ser aplicados en la solución de problemas. Es por ello que la integración de estas herramientas con las competencias adquiridas en el proceso de formación profesional permiten mejorar su desempeño laboral y la calidad de vida. La sociedad y el sector empresarial están exigiendo un cambio de actitud, de actualización, de proactividad, innovación, asimismo de dominio de las tecnologías y métodos de ingeniería del software, contribuyen a la formación de estudiantes emprendedores con pensamiento crítico, compromiso social y visión global, que aporten activamente a la resolución de problemas y necesidades del entorno, tal como se plantea en el proyecto educativo institucional PEI. Se pretende que, mediante la utilización de procedimientos sencillos, algunos triviales, y de medios de cálculo asequibles y de fácil manejo, incluida la utilización de plataformas de software que permita plasmar de diseño de bodegas de datos a través de los procesos considerados en un sistema. Con el curso se pretende conocer el proceso de diseño de bases de datos no relacionales, entre las que se encuentran las orientadas a objetos, bases de datos documentales, bases de datos orientadas a grafos y su implementación, identificando métodos y estructuras para ser aplicados a la solución de problemas, identificando los elementos necesarios para diseñar su eficiencia y robustez. Y finalmente, aplicar procesos posteriores para la analítica de datos. Bueno, esta era la justificación del curso. Vamos a pasar a ver el objetivo general. Entonces aquí nos dice reconocer el proceso de diseño de bodegas de datos para ser aplicados en la solución de problemas de manera creativa, aplicando modelos, técnicas y métodos propios de la ingeniería. Vamos a ver cómo está aquí el tema de quiénes están por acá pendientes. Bueno, no hay nadie. No hay nadie pendiente de ingresar. Bueno, sigamos. Los resultados de aprendizaje que vamos a ver en este curso son los siguientes. El estudiante diseña base de datos orientados a objetos con implementación de programas que brinden solución mediante estrategias que combinen programación orientada a objetos. Implementar programas para resolver problemas donde el estudiante identifica los principios de los modelos transaccionales en bodegas de datos y su impacto. El estudiante reconoce el ecosistema Hadoop e implementa programas de aplicación. El estudiante reconoce otros tipos de sistemas gestores para el diseño de bodegas de datos y usar un DBMS como MongoDB. Bueno, sigamos. El contenido programático. Entonces, encontramos acá contenido programático. Aparece unidad 1, Big Data. Definición de Big Data.
tipos de datos, características de Big Data, breve reseña histórica de Big Data y no SQL. Unidad 2, base de datos no SQL, fuentes de datos, modelos de bases de datos no SQL, datificación, datos en organizaciones y empresas, arquitectura de Big Data. Unidad 3, ecosistemas Hadoop. Ecosistemas Hadoop, herramientas más utilizadas de Hadoop en Big Data, Open Data, el movimiento de los datos abiertos, iniciativas e índices internacionales de Open Data. Unidad 4, vemos acá otros sistemas de bases de datos distribuidas, bases de datos paralelas, bases de datos multimedia, sistemas de ayuda a la toma de decisiones. Estrategias de evaluación, bueno, nosotros vamos a hacer trabajos grupales, trabajos individuales, talleres, pruebas orales y pruebas escritas. La rúbrica y evaluación, entonces vamos a encontrar presentación de normatividad APA, es trabajos presentados con las normas APA, capacidad de análisis y síntesis, asertividad, conclusiones, bibliografía mínimo 3, donde 2 deben ser de la base de datos del CIAT. Asesoría de atención a estudiantes, asincrónicas y sincrónicas. Entonces vamos a tener, digamos, asesorías los días sábados a partir de las 9 de la mañana, de forma presencial, sincrónica pues en la universidad y de manera sincrónica a través de correo institucional, chat personalizado María Caro Virtual, comunicando María Caro Virtual, asesorías y tutorías presenciales. Actividades evaluativas, entonces vamos a encontrar talleres, quizzes, mapas conceptuales, exposiciones y presentaciones, videos y prácticas. Aquí encontramos calendario académico de 2025, una muestra, me imagino que a ustedes ya les habrá llegado también información asociada y relacionada al respecto. Vemos aquí más información del calendario, donde encontramos asignaturas periodo 1, asignaturas periodo 2, asignaturas periodo 3, periodo 4. Bueno, María Caro Virtual, Te quiero en la U, es un programa que está llegando a todos ustedes para tenerlos más cerca de la U. Puntos claves, entonces, conductos regulares para cualquier situación que se presente, búsquedas, asesorías, mail institucional, plataforma Mariacano Virtual, Academushop y CIAT de base de datos. Aquí tenemos la bibliografía y hasta aquí llega la presentación de la asignatura. Vamos a continuar con, digamos, aquí está la, el programa, entonces vamos a mirar acá que tenemos bodegas de datos y vamos a mirar entonces acá, ustedes son bodegas de datos, periodo 1 dice acá, pero yo creo que ustedes tienen es periodo 1 y 2 según entiendo. Según el calendario que me pasaron, ustedes son periodo 1 y 2. Aquí tenemos digamos, talleres previos, que lo tenemos aquí, el cual se extendió, digamos, hasta el día de mañana. Aquí tenemos unos videos asociados donde usted puede encontrar información adicional sobre lo que es Big Data en forma de video, donde se pueden, digamos, complementar mayor la información. Vamos a estar pendientes de realmente cuál es el periodo de esta asignatura, porque aquí nos dice, según nos asignaron aquí en Maracano Virtual, es periodo 1. Sin embargo, en Academushop, ustedes aparecen que es periodo 1 y 2. Entonces, eso es muy importante saberlo con certeza para poder validar el tema de, digamos, el calendario y el cronograma que vamos a tener de actividades. ¿Listo? Que aparece la clase 1, que es la que vamos a ver en este momento, clase 2 y 3, actividad clase 2 y 3, y hay un examen de la unidad 1. Todo esto pues ya está con fechas específicas, de acuerdo a lo que, digamos, yo coloqué aquí en el tablero de avances, teniendo en cuenta que, digamos, ustedes
tenían esta actividad programada, esta clase o este curso, mejor dicho, para temas de periodo uno. Entonces, por eso lo programé acá. Sin embargo, queda pendiente de modificación toda vez estemos ya pendientes y con certeza de la fecha exacta que se va a manejar en este periodo. Bueno, vamos a continuar entonces con la actividad de la clase uno. Aquí entonces vamos a mirar esta diapositiva. Vamos a ir explicando paso a paso este tema. Aquí nos dice qué es Big Data. Entonces, aquí hay un pequeño resumen y nos dice, cuando hablamos de Big Data, nos referimos a conjuntos de datos o combinaciones de conjuntos de datos cuyo tamaño, volumen, complejidad, variabilidad y velocidad de crecimiento, velocidad, ahí tenemos las tres Vs, dificultan su captura, gestión, procesamiento o análisis mediante tecnologías y herramientas convencionales, tales como bases de datos relacionales y estadísticas convencionales o paquetes de visualización dentro del tiempo necesario para que sean útiles. Entonces estamos hablando de grandes cantidades de datos. Estamos hablando pues de una cantidad inmensa de volumen de información. Aunque el tamaño utilizado para determinar si un conjunto de datos determinado se considera Big Data no está firmemente definido y sigue cambiando con el tiempo, la mayoría de los analistas y profesionales actualmente se refieren a conjuntos de datos que van desde los 30 a 50 terabytes a varios petabytes. Esto pues es una cantidad bien importante de información que se maneja a nivel de, digamos, de escalas de almacenamiento de información. La naturaleza compleja de Big Data se debe principalmente a la naturaleza no estructurada de gran parte de los datos generados por las tecnologías modernas, como son los weblogs, la identificación por radiofrecuencia, RFID, los sensores incorporados en los dispositivos, la maquinaria de los vehículos, la búsqueda en Internet, las redes sociales como Facebook, computadoras portátiles, teléfonos inteligentes y otros teléfonos móviles, dispositivos GPS y registros de centros de llamadas. Aparte de eso está el Internet de las cosas, que ya, digamos, todas las electrodomésticos en un futuro van a comenzar a generar información y a generar datos. En la mayoría de los casos, con el fin de utilizar eficazmente el Big Data, debe combinarse con datos estructurados, normalmente de una base de datos relacional. Entonces, bases de datos relacionales contamos, por ejemplo, con MySQL, MariaDB, Oracle, Postgres, entre otras, SQL Server, etcétera. De una aplicación comercial más convencional, como por ejemplo un ERP. Un ERP es Enterprise Resource Planning, o sea, esto es un planeador de recursos a nivel de empresa, como de digamos, recursos humanos. O un CRM, que es Customer Relationship Management. Entonces, un CRM es digamos, un manejador de relaciones de empresas con sus clientes. ¿Por qué el Big Data es tan importante? Entonces, lo que hace que Big Data sea tan útil para muchas empresas es el hecho de que proporciona respuestas a muchas preguntas que las empresas ni siquiera sabían que tenían. Por ejemplo, cuando en una empresa durante un periodo determinado de tiempo se vende un producto mayormente, o sea, en mayor cantidad y proporción que cualquiera otro, muchas personas o muchos directivos de las empresas pueden llegar a tomar decisiones o a calcular proyecciones futuras frente a ese producto. Por ejemplo, pueden sacar una versión la siguiente versión de ese producto, o pueden sacar la misma versión, pero con alguna mejora o algún regalo para los clientes. Entonces son decisiones que de pronto ni siquiera se esperaban cuando lanzaron el producto. Digamos, en otras palabras, proporciona un punto de referencia. Con una cantidad tan grande de información, los datos pueden ser moldeados o probados de cualquier manera que la empresa considere adecuada. Al hacerlo,
las organizaciones son capaces de identificar los problemas de una forma más comprensible. La recopilación de grandes cantidades de datos y las búsquedas de tendencias dentro de los datos permiten que las empresas se muevan mucho más rápidamente, sin problemas, de manera eficiente. También les permite eliminar las áreas problemáticas antes que los problemas acaben con sus beneficios o su reputación. Entonces, bien interesante porque cuando se tiene una información, pues se puede tomar decisiones sobre ella, inclusive cuando la información ni siquiera se esperaba o se consideraba. Vamos a continuar con la importancia del Big Data. El análisis de Big Data ayuda a las organizaciones a aprovechar sus datos y utilizarlos para identificar nuevas oportunidades. De eso, esto a su vez conduce a movimientos de negocios más inteligentes, operaciones más eficientes, mayores ganancias y clientes más felices. Las empresas con más éxito con Big Data consiguen valor de las siguientes formas: reducción del coste, las grandes tecnologías de datos como Hadoop y el análisis basado en la nube aportan importantes ventajas en términos de costes o costos cuando se trata de almacenar grandes cantidades de datos. Además, identificar maneras más eficientes de hacer negocios. Bueno, pasemos acá. Aquí tenemos una actividad teórica. Entonces aquí nos dice actividad teórica. Lectura y discusión en clase en el artículo de Evolution de Big Data, una introducción al concepto clave, o sea, sería este que está acá. Luego aparece estos tres artículos, estas tres direcciones web que podemos leer y vamos a la siguiente actividad. Aquí hay una actividad práctica que nos dice taller individual donde los estudiantes crean un diagrama conceptual de los componentes de Big Data utilizando software de diagrama como Lucidchart, por ejemplo, pero usted puede utilizar cualquiera, puede utilizar Canva o puede utilizar cualquier otro, ¿cierto? Esta actividad decimos que es individual, pero por tratarse pues de ustedes, vamos a hacerla en grupos. Entonces vamos a dividir el grupo en varios grupos, siquiera de máximo 3 personas. Listo, para que la hagan ustedes. Entonces aquí nos aparece la actividad práctica. La actividad práctica entonces consiste taller grupal donde los estudiantes crean un diagrama conceptual sobre los componentes de Big Data utilizando software de diagramación. Entonces el entregable es diagrama conceptual y un entregable 2, que es cada grupo, en este caso pues cada uno, sino cada grupo, debe generar 10 preguntas de las cuales deben tener 4 posibles respuestas y una sola respuesta verdadera, con el fin de generar un quiz en la plataforma y aplicarla posteriormente online. Entonces ese quiz finalmente se puede convertir en el examen final. ¿Listo? Entonces de ahí se van a sacar preguntas para este examen. Aquí aparece, digamos, el enlace. Vamos a probarlo para que ustedes vean que no está roto. Vamos a dar clic acá entonces. A ver, ¿dónde está? Pegamos y aquí nos aparece que es Big Data. Esta es una página de Oracle. Bueno, visitemos Colombia, entonces aquí nos aparece toda la información. ¿Qué es el Big Data? La definición de Big Data, cuáles son las 5 V de Big Data, y ahí salen las preguntas, entonces aparece volumen, velocidad, variedad, veracidad, valor. Aquí aparece la evolución del Big Data, pasado, presente y futuro. Nos aparece ventajas del Big Data, casos de uso del Big Data, desafíos del Big Data, cuáles son los principales desafíos que se tienen en este momento, cómo funciona el Big Data. Entonces aparece integrar, gestionar, analizar, mejores prácticas del Big Data. Aparece acá todas las prácticas que podemos hacer y aparece esta información. Luego vamos a la segunda dirección web y vamos a mirar qué nos dice. Aquí tenemos entonces
¿Qué es el Big Data? Esta es de IBM, una información de IBM. Entonces aquí nos dice qué es el Big Data, donde tenemos también la información, la diferencia entre los datos tradicionales y el Big Data. Tenemos mucha información, las B del Big Data. Entonces tenemos volumen, velocidad, variedad, veracidad y valor. Entonces son 5 Vs, ¿cierto? En algunos otros fuentes habla de 10, pero realmente nos vamos a aplicar en 5 Vs, ¿cierto? Gestión de los datos, recopilación de Big Data, almacenamiento de datos, que es un Data Lake, almacenes de datos, un Data Warehouse, que es un Lake Houses de datos, aparece análisis de Big Data, herramientas de procesos, que es Hadoop, Apache Spark, bases de datos no SQL, hablamos de aquí de las bases de datos, beneficios del Big Data, desaparecen, mejoran la toma de decisiones, mejoran la experiencia del cliente, mayor eficiencia operativa. Tenemos también desarrollo de productos con capacidad de respuesta, precios optimizados, mejoran la gestión de riesgos y detección del fraude. Esto es muy utilizado a nivel bancario. Retos del Big Data, también habla de retos, escalabilidad, privacidad, seguridad, complejidad de la integración, personal cualificado, Big Data en Machine Learning, en inteligencia artificial, que se usa mucho también. Entonces ahí vamos a ver cómo se usa, cómo la trabajan. Vamos a la tercera dirección web para que ustedes vean acá el contenido. Entonces vamos a mirar, abrimos aquí la página y aquí entonces aparece la información. Vamos a traducirla a español para que nos dé la información en español. Entonces aquí aparece la evaluación de Big Data. ¿Qué es el Big Data? Aparece aquí, están las 10 B que yo les decía, pero entonces vamos a trabajar con las 5 B que hablan las otras dos fuentes. Tipos de Big Data, entonces aparece aquí los datos estructurados, datos no estructurados, datos semiestructurados, análisis geoespacial, datos matching para operaciones de datos y datos abiertos. Aparece aquí origen del Big Data. Aquí está la historia. Hay una especie de, digamos, de histórico del Big Data, avances tecnológicos. Aquí aparece Hadoop Spark, Hadoop versus Spark. Entonces, toda esta información la vamos a ver más adelante cuando estemos hablando de Hadoop. Aparece análisis exploratorio de datos y modelo predictivo. Aparece estas, digamos, como que aplicaciones sobre el Big Data, desafíos y oportunidades del Big Data, tendencias, aparece toda esta información y la conclusión. Entonces, sobre esta actividad práctica, entonces hay una información que la tenemos acá en la página. Entonces, hablamos aquí de la unidad 1. Aquí tenemos que aparece la información, aparecen los videos y aparece acá clase 1, actividad clase 1. Luego vamos a la clase 2 y 3, que esa información la tenemos acá. Entonces hablamos de esta, vamos a abrirla, que son los tipos de datos. O sea, que hablamos de tipos de datos. Vamos de una vez a ir avanzando sobre este tema para que ustedes tengan, digamos, como una mayor cantidad de información que puedan trabajar. Los tipos de datos son datos estructurados, datos no estructurados y semiestructurados. Vamos a ver qué son. Entonces, datos estructurados son los más fáciles de organizar y buscar. Ejemplo, registro de máquinas, datos financieros y detalles demográficos. Una hoja de cálculo de Excel es un ejemplo de datos estructurados. ¿Por qué? Porque están en columnas y filas y cada columna tiene una identificación. Por ejemplo, un registro tiene tipo documento, número del documento, nombre, apellido, apellido 2, etcétera, ¿cierto? Este es un dato estructurado porque tiene datos que son, eh, digamos, indicativos de cada columna. Datos no estructurados, entonces son difíciles de capturar en una base de datos relacionales. Ejemplo, archivos de audio, imágenes, posteos en redes sociales, digamos un tweet o un mensaje en Facebook o un mensaje en las redes sociales de, por ejemplo, WhatsApp, etcétera.
comentarios abiertos de clientes. Entonces son difíciles de, digamos, como de capturar. Datos semiestructurados, entonces tenemos, son un híbrido entre estructurados y no estructurados. Aquí decimos, por ejemplo, correos electrónicos, ya que incluyen datos no estructurados en el cuerpo del mensaje. Las bases de datos no SQL están diseñadas para manejar datos no estructurados. Por ejemplo, una empresa de comercio electrónico podría utilizar una base de datos de documentos no SQL para gestionar y almacenar descripciones de productos, imágenes y reseñas de clientes. Entonces, ahí hablamos de una base de datos no SQL como MongoDB o como la base de datos Cassandra, que es la base de datos de Facebook. Big Data, entonces tenemos Big Data, es un conjunto de datos que es difícil de procesar con herramientas tradicionales, mientras que NoSQL es un tipo de base de datos que almacena datos en un formato no tabular. El término Big Data fue acuñado en 2005 por Roger Wallace y de O'Reilly Media. En 1997, los investigadores de la NASA, Michael Cox y David Eisbold, utilizaron el término por primera vez en un artículo. El Big Data se refiere a la necesidad de procesar grandes cantidades de datos que son cada vez más grandes y no estructurados y, entre otras cosas, difíciles de capturar con sistemas tradicionales. No SQL. Entonces el término no SQL fue inventado en 1998 por Carl Stroz. No SQL es un acrónimo de No SQL. El concepto fue adaptado y popularizado por GAFA como Google, Facebook y Amazon, que se enfrentaban a enormes volúmenes de datos. Las bases de datos no SQL almacenan datos en su forma original, mientras que las bases de datos SQL almacenan datos de manera estructurada, lo que yo les decía antes. Las bases de datos no SQL son ideales para el desarrollo ágil y las iteraciones rápidas. Las bases de datos no SQL son pensadas para grandes volúmenes de información como Big Data. Algo de historia, entonces, el boom de las bases de datos no SQL se inició en el año 2000, coincidiendo con la llegada de la Web 2 a partir de entonces las aplicaciones que se volvieran más interactivas, comenzaron a manejar grandes volúmenes de datos, muchas veces no estructurados. Pronto las bases de datos tradicionales se quedaron cortas en cuanto al rendimiento y escalabilidad, porque ya aparecieron, digamos, a generar muchos correos electrónicos, muchas búsquedas, mucha información y mucha información que quedaba pendiente, registros de compra, registros de ventas en línea y cosas por el estilo. Las grandes empresas tecnológicas de la época decidieron buscar soluciones para abordar las necesidades específicas. Google fue la primera en lanzar un DBMS, que es un sistema manejador de base de datos distribuido y altamente escalable, Bigtable, en el año 2005. 2 años después, Amazon anunció el lanzamiento de DynamoDB 2007. Estas bases de datos y otras que fueron apareciendo no utilizaban tablas ni el lenguaje estructurado, así que eran mucho más veloces en el procesamiento de datos, entre otras cosas porque eran también solo texto plano. ¿Listo? Actualmente el enfoque no SQL se ha vuelto muy popular debido al auge de Big Data y de los dispositivos IoT o Internet de las Cosas, que generan enormes cantidades de datos, tanto estructurados como no estructurados. Como yo les decía, hay una nevera que está generando información, por ejemplo, si se le acabó, digamos, la leche o algún producto interno, ella ya va a saber qué información tiene, qué le falta, entonces genera automáticamente un pedido y manda la información al supermercado más cercano para que le hagan el pedido y lo traigan. Y así por el estilo, muchos electrodomésticos van a comenzar a lanzar y a generar muchos datos, mucha información. Entonces, eso es lo que llamamos el Internet de las Cosas. Gracias a su rendimiento y capacidad de manejar diferentes tipos de datos, NoSQL logró superar muchas limitaciones presentes
en el modelo relacional. Netflix, Meta, que es el famoso Facebook, Amazon o LinkedIn, son ejemplos de aplicaciones modernas que utilizan bases de datos no SQL para generar, para gestionar información estructurada, transacciones y pagos, así como no estructurada, comentarios, recomendaciones de contenido, perfiles de usuario, etcétera. Por ejemplo, en Netflix, usted comienza a ver un género de película, un género, y entonces él le hace recomendaciones de acuerdo a los gustos y a las películas que usted ha visto. Entonces ahí está recopilando información. Diferencia entre SQL y no SQL. Entonces, no SQL y SQL son dos sistemas de gestión de bases de datos DBMS. Entonces, por sus siglas en inglés, Management System, que se diferencian de la forma de almacenar, acceder y modificar la información. Sistema SQL. Entonces, SQL sigue el modelo relacional formulado por E.F. Cott en 1970. Este científico inglés propuso sustituir el sistema jerárquico que utilizaban los programadores de la época por un modelo en el que los datos se almacenaban en tablas, se relacionaban entre sí mediante un atributo común, conocido como clave primaria. Basándose en sus ideas, IBM creó el SQL, Structure Query Language, que es el famoso SQL que llamamos. El primer lenguaje diseñado específicamente para bases de datos relacionales, la compañía intentó sin éxito desarrollar su propio RDBMS, o sea, un sistema manejador de base de datos. Así que hubo que esperar al año 1979, año de lanzamiento de Oracle BD. Entonces, Oracle hoy en día es una de las empresas más grandes de sistemas de bases de datos relacionales y ya está incursionando en sistemas de bases de datos no SQL. Las bases de datos relacionales resultaron ser mucho más flexibles que los sistemas jerárquicos y resolvieron el problema de la redundancia siguiendo un proceso conocido como normalización, que permite a los desarrolladores expandir o modificar las bases de datos sin tener que cambiar su estructura. Por ejemplo, una función importante en SQL es el join, la cual permite a los desarrolladores realizar consultas complejas y combinar datos de diferentes tablas para su análisis. Entonces, join es combinar una tabla con otra, de acuerdo a unas características que eso ustedes ya lo conocen por el tema de base de datos. Sistema no SQL. Las bases de datos no SQL son todavía más flexibles que las relacionales, ya que no tienen una estructura fija. En lugar de En su lugar emplean una amplia variedad de modelos optimizados para los requisitos específicos de los datos que almacenan, hojas de cálculo, documentos de texto, emails, publicaciones en redes sociales. Más adelante vamos a ver entonces un modelo que trabaja este tipo de bases de datos no SQL, que es el formato JSON. Es un formato ligero con el cual se comunican bases de datos no relacionales y también sistemas como HTTP y APIs. Sistema no SQL, entonces algunos modelos de datos que utilizan no SQL son clave de valor, redes como Amazon, Dynamo, React, organizan los datos en parejas clave de valor, son muy rápidas y escalables. Documentos como MongoDB, documentales, perdón, MongoDB, Couchbase, CouchDB, organizan datos en documentos, normalmente en formato JSON, lo que yo les decía ahora. Orientados a grafos como Amazon Neptune, Infinite Graph, usan estructuras de grafos para realizar consultas semánticas y representan datos como nodos, bordes y propiedades. Orientada a columnas, Apache Cassandra. Estas están diseñadas para almacenar datos en columnas en lugar de filas como ocurre con SQL. Las columnas se organizan de manera contigua para mejorar velocidad y lectura y permitir una recuperación eficiente del conjunto de datos. Base de datos en memoria. Entonces eliminan la necesidad de acceder a los discos. Se utilizan en aplicaciones que requieren tiempos de respuesta de microsegundos o que tienen sus picos de alto tráfico.
Entonces, aquí tenemos un modelito de SQL y no SQL. Entonces tenemos base de datos SQL, son relacionales, analíticas como OLAP. Y aquí tenemos no SQL, entonces tienen clave de valor, tienen columnas, family y tienen documentos y grafos, ¿cierto? Entonces estos son los modelos que existen hasta el momento. Taller, entonces aquí tenemos un taller que este sí lo van a hacer ustedes también en grupos, vamos a trabajarlo en grupos. Entonces van a tener aquí taller investigar, ventajas y desventajas de los sistemas de base de datos SQL, ventajas y desventajas de los sistemas de datos, bases de datos no SQL, comparación entre SQL y no SQL y formas de almacenar la información. Entonces digamos, este es un taller que vamos a implementar y es el que tenemos acá como actividades de la clase 2 y 3, ¿cierto? Entonces este taller lo van a subir ahí. Entonces vamos a definir que vamos a tener actividades número uno y actividad 2 y 3. Aquí vamos a sacar dos notas y luego la nota del examen de la unidad uno. Entonces aquí tenemos tres notas para esta primera unidad, ¿de acuerdo? Las que tenemos acá. Entonces acá aparece la biografía. Esta información toda está aquí ya plasmada en Mariacano Virtual. Entonces aquí está la clase uno, clase número 2 y 3, actividades clase uno, actividades clase 2 y 3 y el examen de la unidad uno. Entonces, muchachos, cualquier duda, cualquier inquietud, ya ustedes me dicen. Y bueno, yo creo que no siendo más, ya quedo atento. Veo que aquí en este momento no se conectaron, pero pues queda la evidencia acá de la grabación, la cual voy a subir también y la voy a colocar aquí en esta parte de la página que se llama el tablero de avance. La voy a colocar listo. Va a colocar aquí cuando esté grabado, cuando esté ya lista para descargar, la coloco para que ustedes la tengan ahí acceso a toda esta explicación. Muchas gracias, espero que estén muy bien.